Cada 18 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Riñón y para ello me encuentro aquí con la doctora Daniela Salazar del Centro de Salud de Las Aglillas y nos estará platicando acerca de esta patología. Bueno, doctora, platíquenos un poquito acerca de ello. Bueno, primero recordemos qué es el cáncer, que el cáncer es un crecimiento anormal en las células. El cáncer cuando se forma es porque los puntos que nosotros teníamos de regulación pues ya no están funcionando. Por alguna extraña razón, las células que son cancerígenas evaden esas respuestas que sería para que las estén matando. El cuerpo normalmente en una célula sana empieza a crecer de forma normal, tiene algo anormal por mínimo que sea y se tiene que eliminar. Entonces se elimina y ya pasó. Pero en el cáncer, por ejemplo, todas esas señales que tiene que ir pasando la célula no las logra identificar el cuerpo para decir esta célula es cancerígena. Entonces las células siguen creciendo y creciendo y conforme vayan creciendo, las células cancerígenas pueden simular como si fueran nuestras propias células o pueden funcionar como, pues sí, que pasan desapercibidas y ahí es como se va desarrollando el cáncer. Entonces el cáncer renal es el cáncer que se hace en el riñón específicamente. También tenemos el cáncer que es en las vías urinarias o en vejiga, pero ese ya también sería otra parte. Específicamente es donde están los riñones y en los riñones hay una corteza medular que es donde se desarrolla. ¿Qué tan frecuente es? No es tan frecuente, pero sí llega a pasar y se presenta más entre la cuarta y sexta década de vida y es más frecuente en los varones. Cuando sucede el cáncer renal no es como que haya un antecedente hereditario, de repente escuchamos otros cánceres y está el componente hereditario, en ese caso la mayoría es esporádico. ¿Por qué sucede o por qué se forma? No se sabe, entonces solamente ocurre y sí llega a haber componente hereditario, pero solamente en pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, papá o mamá, que llegaron a tener cáncer renal, entonces hay riesgo de ellos o ponerles un foquito para que vayan a desarrollar cáncer renal, o también en pacientes que hayan tenido familiares que tuvieron cáncer renal pero que fue en ambos riñones, porque a veces nada más se desarrolla de forma unilateral, que nada más desde un lado. Cuando es bilateral, entonces ahí está también otro foquito rojo que le tenemos que poner a los pacientes para ver riesgo a lo mejor de que vaya a desarrollar cáncer renal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues la mayoría de pacientes lo pasa de manera sintomática. De hecho, se encuentra como un hallazgo que se tuvo que realizar a lo mejor un ultrasonido, una ecografía, o se tuvo que realizar un TAC, que es un estudio de imagen de alguna parte del cuerpo, y se detecta que hay alguna masa y es como se detectó, porque normalmente no da síntomas. Cuando hay síntomas pudiera generar sangrado de orina que se llama hematuria, pero tampoco llega a ser tan evidente, llega a ser a veces nada más que se observa en el examen general de orina, que vemos que está teniendo sangre, pero por ejemplo también la sangre a veces es muy inespecífica en el examen de orina, de repente también significa que traemos una infección de vías urinarias como si más fuertecilla, o la otra también puede hacer que lleguen, a veces los pacientes llegan a tener fiebre como en cualquier otro tipo de cáncer, fiebre o pérdida de peso, que llega a ser que no es con la pérdida de peso que ellos quieran, sino que es de manera así que ocurrió y que llega a ser más del 10% en un periodo menor a 6 meses. Entonces, cuando hay una pérdida de peso así incrementada, entonces pensamos a lo mejor algún tipo de cáncer. Esos pudieran ser a lo mejor los síntomas. También dolor en los riñones está en la parte, o lo podemos sentir el dolor reflejado en la parte de la espalda. Entonces, si llegamos a sentir también dolor, pero te digo, en su mayoría son asintomáticos. Entonces, el hallazgo es nada más de manera incidental. Y pues forma de prevenirlos o con qué es asociado es con los hábitos de fumar. Eso incrementa el riesgo de nosotros desarrollar cáncer renal o también como en todo tipo de cáncer, los malos hábitos de vida, que sea a lo mejor alimentación mala, el no realizar alguna actividad física, eso nos incrementa el riesgo de nosotros poder desarrollar un cáncer. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE, informó Ángel Pérez.